y productividad del Tecnológico de Monterrey, especializada en implementar herramientas de Lean Six Sigma, Agile, BIM y Business Process Management. Con más de 8 años de experiencia en el sector de la construcción, liderando la implementación de Lean Construction, Six Sigma y BIM en proyectos comerciales, carreteros, residenciales, industriales de media y alta complejidad en el sector público y privado en Colombia, Costa Rica, Puerto Rico y México. Actualmente, desempeña el cargo de gerente de desarrollo de segmento y nuevos negocios en Cemex, enfocada a atender sector público y privado, promoviendo el impulso tecnológico, la productividad y la habilitación de la industria 4.0 en el sector de la construcción en México. Recibamos con un fuerte aplauso a la ingeniera Eileen Hernández con la conferencia BIM, de la ficción a la acción. Perfecto. Aló, aló, aló. Ahí, perfecto. Bueno, buenos días. Vamos a esperar un minuto más para las personas que están afuera tomando su cafecito, lo puedan traer. Listo. Bueno, antes que nada, gracias a los patrocinadores, a las personas que estuvieron detrás de este foro, que como lo decía el ingeniero en la pasada conferencia o en el pasado pitch que dio, pues es algo bastante relevante, ¿no? Parte de lo que vamos a hacer, nada más aquí les dejo un poco de mi semblanza, ya lo hablábamos un poco. He venido trabajando en temas de mejoramiento continuo en el sector de la construcción ya hace más de 8 años, enfocándome siempre a ver cómo hacer más con menos en el sector de la construcción. ¿Okay? BIM, como vamos a ver el día de hoy, y para los que todavía no están tan adentrados al tema de BIM, es una metodología que no es la única, ojo, eso es importante decirlo, para poder impulsar un desarrollo tecnológico, para poder impulsar el desarrollo de un sector, pues necesitamos un compendio de herramientas, un compendio de procesos y gente equipada y con conocimiento de temas de herramientas, metodologías. ¿Okay? He venido desarrollando este trabajo ya en diferentes países, colombiana, y aquí en México llevo alrededor de 2 años en los cuales nos hemos venido enfocando mucho en cómo logramos impulsar el sector. Si puedo describir en una palabra qué es lo que vengo haciendo aquí en México, básicamente es buscar mejorar el sector productivo que más impacta en la economía, pero el que más desperdicio y el que más área de oportunidad tiene. Y creo que si todos estamos sentados aquí es porque realmente nos damos cuenta qué es lo que está pasando y queremos saber cómo aportamos un grano de arena para cambiar el sector. ¿Ok? Decidí arrancar este foro y abrir el foro con algo bien interesante que es, más allá de hablar de BIM, es cómo logramos entender por qué es BIM y aterrizar un concepto que lo hemos visto, lo hemos escuchado en muchos foros, en muchas conferencias, pero se ve tan lejano que tratar de palpar eso en un caso real muchas veces es casi tácito o invisible en las conferencias que hemos tenido. Entonces, mi misión el día de hoy, poderles adentrar un poco en el por qué es necesario y mostrarles un caso de infraestructura. Ojo, esta parte es bien interesante porque todo lo que hemos visto de BIM lo hemos visto siempre ligado al sector construcción de edificación, ¿no? Al sector residencial, hospitales, bibliotecas, pero realmente nadie se ha atrevido a mostrar cuál es el impacto en infraestructura. Y sabemos que México hoy en día tiene un reto bastante amplio en el tema de infraestructura y tenemos la responsabilidad como ingenieros, como arquitectos en el sector, como influenciadores, como servidores públicos, de lograr mejorar la productividad del sector. Hacer más con menos es un deber, pero hacerlo bien desde el principio es una necesidad. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, vamos a arrancar. Voy a empatar mucho con lo que venía comentando el ingeniero.
Sabemos, y para nadie es un secreto, que el 2019 no fue el mejor año para el sector de la construcción. Reportamos un desplomo del 7.3 durante el 2019 en el sector de la construcción, no solamente en el sector privado, sino evidentemente el desincentivo y la poca inversión en el sector público hizo que tuviéramos una pronunciada pendiente negativa en el crecimiento del sector. Adicionalmente a eso, lo que ha venido surgiendo o las prácticas del sector que han estado permeadas durante varios años, las vamos a repasar porque el 7.3 no es coincidencial. Que nosotros hayamos logrado llegar a un 7.3, a un índice tan bajo y que evidentemente le pegó al crecimiento del país, tiene un porqué. Y si revisamos el porqué, hice como una validación de las cosas que más considero y dentro de la experiencia que tengo son relevantes y causantes de la desaceleración del sector. Uno es el tema de la falta de innovación y tardía adopción. Platicaba igualmente el ingeniero que hay mucha tecnología. Si ustedes ven el mercado, tenemos bastante software, tenemos bastante tecnología, pero no tenemos gente que adopte esa tecnología. Y muchas veces pensamos que la tecnología es mágica, ¿no? Que si adopto la tecnología y compro y hago una inversión, pues ya, el resto se hace por obra y gracia del Espíritu Santo. Y resulta que no, que realmente lo que tenemos que hacer es una triada, y lo vamos a ver más adelante con las exposiciones que siguen, que esto se trata de una triada de personas, procesos y tecnología. Hasta que no logremos empatar estas tres grandes o este trinomio, va a ser bastante complicado poder llegar a una implementación de una excelencia operativa en el sector de la construcción. Entonces, ojo, uno, pues somos el sector, McKinsey hace una investigación año tras año, y la última investigación, que fue la del 2019, en el 2016 hizo una investigación de todos los sectores. De 22 sectores, el sector de la construcción fue el 21, de abajo hacia arriba, ¿no? O de arriba hacia abajo, con menor adopción tecnológica. El año pasado McKinsey actualizó su reporte y efectivamente caímos en la posición 22. O sea, es el sector con menor adopción tecnológica, menor inversión en tecnología, y evidentemente pues hasta la casa y la agricultura está por encima de la construcción en temas de innovación tecnológica. Entonces, eso es un warning, señores, para ver cómo y por qué este 7.3, ¿no? Otro punto es procesos informales inconsistentes. Algo que batallamos mucho en el sector, y ustedes no me van a dejar mentir, tanto en el sector público como en el privado, es que realmente, uno, o carecemos de procesos, dos, o los procesos que tenemos son procesos que no tienen ninguna formalidad. La rotación del personal es tan amplia, tan alta, que realmente no nos queda tiempo, como vivimos apagando incendios, porque es la realidad, en el sector de la construcción vivimos apagando incendios, pues no nos queda tiempo de revisar el proceso. No sabemos cuál es la debida forma de hacer las cosas, no sabemos con quién nos tenemos que comunicar. Eso, como lo dije, le pega al trinomio, que si queremos llegar a una buena implementación de una excelencia operativa en el sector de la construcción, los procesos son claves, y evidentemente hoy en día los procesos en el sector de la construcción son inexistentes, disléxicos y poco reales o aterrizados a la gestión que se debe tener en la construcción. Otro punto importante, transferencia de conocimiento de un proyecto a otro. Aquí es importante porque cometemos errores en un proyecto, no documentamos las lecciones aprendidas y las repetimos, ¿no? Entonces vivimos cayéndonos y tropezándonos con la misma piedra una y otra vez, y realmente nunca avanzamos. Razón de la cual no avanza el sector es básicamente porque no somos capaces de aprender y desaprender las malas prácticas. Eso es un punto bien importante que sucede en los proyectos privados, públicos, APPs, todo. Débil monitoreo de proyectos. Aquí este punto es igual o más importante que todos los que están acá. ¿Por qué? Porque el monitoreo que nosotros tenemos hoy en día es un monitoreo basado en documentos que no se conectan, información que no se intercambia, ¿no? Documentación o personas que están trabajando para ser auditores
o fiscales dentro de los procesos internos de una obra, pero realmente no estamos haciendo una función eficiente y un uso de los datos que estamos recopilando en obra. Yo les pregunto a ustedes, de lo que ustedes recopilan en obra a nivel de datos, ¿qué tanta de esa información realmente la usan para tomar decisiones? Y eso es un trabajo interno que quiero que ustedes hagan. Pregúntense eso. Revisan, no es porque tengan nada contra la ISO, ojo, pero hay una tendencia de documentar todo paso tras paso, pero realmente cuánta de esa información la estamos utilizando para tomar decisiones proactivas que vayan en pro de la rentabilidad del proyecto, que vayan en pro de la productividad del proyecto. Nada, ¿verdad? O sea, tenemos tanto que hacer y nos toca escribir tanto en los papeles que la data no se usa. Otro dato bien interesante, hay mucha información y en el sector de la construcción sí se recolecta información. El tema es que del 100% de recolección de la información, apenas el 7% se usa para tomar decisiones. Tenemos un 93% de aprendizaje y de oportunidad para poder explotar la data que recolectamos. Falta de cooperación interfuncional, este es el famoso trabajo de silos. Dentro de toda la cadena de valor de la construcción tenemos al diseñador, al especificador, al dueño del proyecto, al inversionista, al coordinador del proyecto, al cliente, al constructor, al fabricante, pero ¿cuántas veces se sientan todos en una mesa para ponerse de acuerdo hacia dónde va el proyecto? Cada quien tiene la verdad de su proyecto y cada quien tiene un objetivo personal o propio, pero no hay un objetivo común que vaya en pro del proyecto. Ese es el famoso trabajo desde silos o trabajo de silos, que hoy en día, y lo vamos a ver en estos 2 días, la razón por la cual BIM no es adoptado, y no solamente aquí en México, en Latinoamérica en su mayoría, es porque a pesar de que BIM es poderosísimo, las personas que están en la cadena de valor de la construcción no entienden la importancia de poder hacer un trabajo de cooperación y un trabajo de objetivos comunes por encima de objetivos particulares. Esa es la razón por la cual no hemos podido dar el paso y esa es la razón por la cual el crecimiento tan bajo de la adopción de BIM, de Lean, de IPD, de cualquier metodología que apoye y que vaya en busca de la excelencia en el sector de la construcción no ha sido relevante, por lo menos en Latinoamérica. Falta de colaboración con los proveedores, ya vimos, o sea, realmente no hay una comunicación. Y finalmente, algo que ustedes saben, cultura empresarial conservadora. El famoso dicho de yo lo he hecho así durante 50 años, ¿para qué lo voy a hacer de otra manera? ¿No? Ya nos acostumbramos, ojo, a meter en los presupuestos una partida de imprevistos, porque preferimos meter una partida de imprevistos a planear bien desde el momento cero. Y eso es algo que le afecta muchísimo y es un pensamiento que no deja que realmente progresemos y demos el salto de fe. Y mire, continuamos haciendo las cosas de la misma manera. Una imagen 2000, yo sé que la han visto muchas veces, pero me gusta porque realmente es el reflejo de la realidad. Excepto 1, 2, 3, 4, 5, 10 casos particulares que pueden ustedes ver, pero la realidad es que el 99% de la industria sigue trabajando así. El 1% que son esos casos aislados tienen un avance y son los casos que ustedes ven en los foros, pero realmente esta es la realidad, no la otra. La otra es un intento de mostrar cómo sí se pueden hacer las cosas bien, pero el 99% es esto, seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Esto quería causar un poquito de impacto en esta primera parte porque necesito que seamos supremamente conscientes que el sector de la construcción necesita una transformación. Aquí hay 2 opciones, o avanzamos y mejoramos, o nos quedamos igual y seguimos perdiendo. Un país con crecimiento bajo, un país con más desempleo, un país con más corrupción. Entonces tenemos que ser conscientes que el cambio lo tenemos que dar. La industria de la construcción en México está en un punto de quiebre, lo cual abre la oportunidad de transformarse para revitalizar su productividad y crecimiento. Ojo con esto. Creo que ese es un punto bien importante y la razón por la que estamos aquí sentados es porque necesitamos buscar maneras de lograr un México más productivo y evidentemente nosotros que trabajamos en el sector de la construcción somos los primeros que tenemos que estar enfilados a buscar y lograr este objetivo. ¿Cómo? Lo vamos a ver durante estos 2 días.
No tenemos la fórmula secreta, pero sabemos que hemos trabajado y hemos investigado y hemos estado dándole muy duro a estos temas para poder definir cuál es el camino que se puede utilizar. Pero, pues a nadie le gusta ser conejillo de indias, ¿no? Yo creo que de las razones más importantes o más relevantes por la cual los constructores, los desarrolladores, el gobierno no da el salto de fe es porque estamos esperando que alguien más lo haga. Nadie le gusta decir, bueno, yo me atrevo. Esos famosos innovadores o early adopters son muy pocos. Entonces tenemos mucho el pensamiento de, no, yo quiero ver que alguien lo haga para ver si le funciona, entro, si no, pues lo sigo haciendo de la misma manera. Entonces este punto es bastante relevante porque realmente, a pesar de que estos temas sean muy escépticos y uno los vea muy imposibles o los vea muy lejanos, es algo que sabemos o tenemos la conciencia de que tenemos que cambiar. Una razón muy sencilla, ya lo vimos, un crecimiento, una economía que no va de la mejor manera y realmente de los valientes que se sumen a este tipo de metodologías de cambios, pues lo vamos a poder hacer. Gobierno, hemos estado trabajando desde la compañía con temas de gobierno y estamos buscando que los gobiernos se animen, estamos buscando que el sector privado se anime a poder dar este salto. Y saltos no solamente en temas de edificaciones, de construcción, de vivienda, que es lo que más ustedes pueden ver y pueden estar pensando que es lo único donde genera impacto. Pero por si no sabían, prácticamente más del 50% de la inversión va dedicada a temas de infraestructura. Y en infraestructura también se aplica temas de BIM, también se aplica temas de Lean. Entonces ahí es donde queremos llegar. ¿Vale? Ahora fíjense, esto empata mucho con lo que les venía diciendo. Todos queremos hacerlo, pero reconocemos que no sabemos cómo implementarlo. Este es parte de un reporte, aquí no, les dejo igual en la parte de abajo de donde sacamos estos reportes. Las actitudes hacia las nuevas tecnologías están cambiando dentro de las compañías de construcción alrededor del mundo. Más o menos el 30% reconoce que pues, sí hay nuevas tecnologías, pero la parte interesante es que la gente sí quiere dar el cambio. O sea, hay un 90% de las empresas que piensan que la digitalización puede transformar su forma de trabajar y un 70% que creen que la digitalización transformará la industria de la construcción. Entonces, del dicho al hecho, hay mucho trecho, decimos en Colombia, pero esto demuestra que sí hay voluntad para hacerlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues demostrando casos, pero casos reales. Algo que les puedo decir en las conferencias que he ido, que he asistido de diferente tipo, me he dado cuenta que nos volvemos demasiado académicos. ¿Sí? Traemos al doctor con N.000 estudios, por allá de China no, movámonos un poquito más para acá, de Europa, Alemania, España, pero realmente no estamos viendo nada tangible que podamos aterrizar. Y ahí es donde viene el escepticismo de, bueno, eso funciona bien en el papel, pero del papel a la práctica, señores, pues hay varias cosas que tenemos que hacer. Entonces, parte de lo que quiero hacer el día de hoy es poderles mostrar un caso real que les pueda fomentar un cambio de paradigmas, que vean que sí se puede, de una manera, no voy a decir muy sencilla, porque ningún cambio, si el cambio es fácil, no es cambio. Ojo, muchas veces nos tiene que doler. No sé si cuando ustedes se hacen ejercicio van al gimnasio, el entrenador le dice a uno, si no duele, no sirve. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Si realmente no nos cuesta el cambio, no es un cambio real, es un cambio efímero en lo que pasa el gobierno, en lo que mi jefe me ve, pero si realmente no nos duele, no nos cuesta, no le metemos tiempo, no damos la milla extra en esto, pues realmente no es un cambio. ¿Ok? Entonces, importante esto. Bueno, entonces como ya hablé mucho y la idea es poder mostrarles qué es lo que hicimos, o uno de los casos que hicimos, les quiero mostrar este caso, que fue un caso de una autopista, de una vía que hicimos en Obregón, Guaymas, con uno de nuestros clientes en Cemex. Yo trabajo en Cemex y lo que hacemos es apoyar a los clientes en el desarrollo de sus proyectos. Implementamos BIM, y no quiero decir implementar BIM porque está mal dicho, pero implementamos algunas de las herramientas de BIM para poder lograr cerrar la certidumbre. ¿Por qué llegamos a esto? Ojo,
hay una característica importante en la Secretaría de Comunicación y Transporte, la SCT, y es que ¿cómo surgen los proyectos? Desde ahí tenemos un tema. Uno, los proyectos nacen 4 o 5 años atrás de que se detone la construcción y 4 o 5 años atrás se hace la topografía de los proyectos, ¿no? En México, como ustedes saben, y como yo aprendí hace un par de años, es una zona sísmica y pues evidentemente la topografía cambia, ¿no? Entonces, pensar que la topografía se va a mantener 5 años igualita y que esas mismas cantidades, ese mismo proyecto va a seguir siendo el mismo 4 años después, es ilógico, es irreal, porque simplemente no es así, ¿ok? Cambia, se mueve y simplemente las proporciones cambian, las líneas del terreno cambian, etc. Entonces, ¿cuál fue el detonante de esto? Decirle al cliente, ojo, y a la Secretaría de Transportes, señores, hay un área de oportunidad donde o ustedes están dejando algo de dinero en la mesa o el constructor desarrollador de ese proyecto pues puede sacarles más dinero de lo que, no es más dinero, sacarles el dinero que realmente vale ese proyecto porque ustedes arrancaron con una base de proyecto que no era, así de sencillo. ¿Por qué? Porque los planos, la información que se tiene del proyecto no es la mejor, la certidumbre de esa información no es tan certera, entonces nos obliga a ver qué es lo que está pasando. Y esa ingeniería forense que hicimos de alguna otra manera nos llevó a hacer este caso, fue un piloto que hicimos con ellos antes de arrancar una alianza con ellos. Es una autopista Obregón-Guaymas, 7 kilómetros, que por temas de confidencialidad de datos no les voy a mostrar como tal todos los datos, vamos a hacer una simulación de lo que se hizo. Pero quiero que vean que hay manera de hacerlo. ¿Cómo implementamos BIM en la parte de preconstrucción y construcción? Para mí hay 4 temas importantes y que lo hemos venido trabajando con muchos clientes. Uno es el modelado, la verificación y el modelado de la información. Y esa es como la primera partecita que ustedes ya conocen o tienen en su mente, que es BIM, ¿vale? Y ese modelado de información que incluye pues, el análisis de la información actual que se tiene y un proceso para poder validar con los stakeholders del proyecto la información real o la solución de esa información o de esas inconformidades, inconsistencias, incidencias que encontramos. Cuando hacemos eso y le agregamos la parte 3D que es del modelo, logramos identificar o empezar a validar el proyecto, le digo yo leer el futuro, porque pueden ustedes o podemos ver el proyecto antes de que se construya, podemos identificar muchas cosas antes de que se construya y que hoy en día por la praxis del sector, pues son proyectos fast track y entonces el contratista lo va resolviendo como se va apareciendo y simplemente le pasamos la notita de ahí te va más SST y pues págame, ¿no? Entonces este punto es importante, modelado la información. 2, coordinación. 92% de los proyectos arrancan sin proyectos ejecutivos y yo me atrevería a decir que un poco más. El año pasado visitamos alrededor de 70 clientes entre desarrolladores y constructores y apenas un 4% tenía proyectos ejecutivos finales, realmente finales. Todos dicen que tienen proyecto ejecutivo, pero ya cuando uno entra a ver el proyecto, pues ni tan ejecutivo ni tan proyecto, ¿no? Entonces ese tema es bien importante. Ojo con esto, y es la parte que mencionaba y quiero empatar mucho con lo que decía el ingeniero en su presentación pasada, la estimación / presupuesto, no sé cómo lo conozcan acá, del modelo. Si somos capaces de hacer un buen trabajo de modelado, un buen trabajo de coordinación, claro que podemos sacar muchísima información y ahí es donde está la parte interesante. BIM no es simplemente un modelo 3D y ya. BIM realmente vale lo que vale, es por la información que entra. Pero si entra basura, pues adivinen qué va a salir. Basura, ¿no? Pero si sí le metemos cosas buenas, pues créanme que es una minita de oro, realmente esto. La estimación, cómo llegamos a la estimación del proyecto y finalmente cómo lo conectamos al plan de obra. Muchas veces los clientes sienten que la inversión que hacen en BIM se ve minimizada porque no saben cómo poder pasarlo a la obra. Entonces termina el proceso de preconstrucción y se quedan con un modelo que no lo saben qué hacer, ¿no? Entonces lo proyectan en la pantalla de la recepción como para mínimo sacarle ahí algunos views, ¿no? Y capitalizarlo de otra manera. Pero realmente si es un modelo BIM,
toda la información se puede sacar y se puede utilizar en la obra, y eso facilita el trabajo de la gente en obra, y ya lo vamos a ver por qué, porque aquí lo empato, vuelve y juega con un tema de combinar herramientas. Claro que BIM es una herramienta muy potente, pero si la combinamos con otras metodologías de trabajo, se los juro que, miren, funciona súper, súper bien. Entonces, pues nada, vamos a verlo. Ahorita la idea es poderles mostrar cómo lo hacemos, cómo lo hicimos, y que ustedes puedan tener una noción de cómo sí podemos ir conectando la data desde el 3D. Yo me salto porque primero hacemos 5D y después lo pasamos a la parte de 4D, que es la parte de obra. Entonces, demos unos minutitos. Buenísimo. Entonces, bueno, ¿por dónde arrancamos? Habíamos dicho modelado en la información, ¿sí o no? Este es un puente, digo, ahorita lo vamos a manejar así por temas de tiempo. Un puente, el tramo que teníamos nosotros tenía 15 alcantarillas y 2 puentes. Y el reto era ver que evidentemente todo el tramo carretero pues sí empatara con las estructuras, que parece muy lógico, pero pues vamos a ver que no fue tan lógico cuando se hizo este proyecto. Entonces, bueno, aquí importante la modelación de esto. Ahorita nosotros estamos trabajando con todo lo que es el software a través de Chrome, es decir, nosotros no utilizamos nada físico, todo lo hacemos a través de virtualización del producto. Y aquí hay una parte interesante, todo lo que el equipo de modelado hace lo puede ver el cliente. El cliente no se va a meter a Revit a hacer nada, primero porque no le sabe y segundo pues no es su rol, ¿no? Hay que saber qué roles y qué herramientas habilitar para qué tipo de persona. Pero no quiere decir que trabajemos en una cajita y que el cliente no sepa qué es lo que se está trabajando, sino hasta el final, porque eso es el primer error y el primer principio de una metodología ágil. Si realmente queremos hacer un proceso iterativo incremental, necesitamos ir ajustando todo lo que el cliente necesita a medida de que va pasando el tiempo. Si llegamos hasta el final para validar un criterio de aceptación, muertos. ¿Okay? Entonces es importante que el cliente lo vea. ¿Cómo hago para que el cliente lo vea? Pues ahí lo podemos sincronizar y vamos ya a una parte para que el cliente lo visualice. Y en esa visualización hay 2 temas bien interesantes. La percepción de un proyecto en 2D es muy diferente a 3D. Cuando nosotros hacemos recorridos virtuales con los clientes, con el dueño del proyecto, la percepción cambia bastante. ¿Y por qué cambia? Porque en 2D tú no mides los espacios, ¿no? Resulta que hicieron, no sé, la cocina y en el 2D tenían claro que era, no sé, 5 metros por 10 metros, pero cuando entramos a hacer el recorrido del modelo, la percepción es otra. Oiga, este espacio está muy chiquito, este espacio está muy grande, ¿por qué la ventana está por allá arriba? Entonces, eso hace que los requisitos de calidad del cliente cambien y no está mal que el cliente cambie. El tema es cuándo cambia. Porque si el cliente cambia, ya cuando le entregamos el proyecto, que es lo que normalmente pasa, ahí está el problema. ¿Okay? Entonces, facilitarle al cliente la previsualización de su proyecto hace que los requisitos de calidad que tiene el cliente los ajuste desde el momento 0. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, importante de esto, poder hacer un recorrido virtual. Esto pues ahorita vamos a ver solamente el tema del puente, ya vamos a ver la otra parte donde conjuntamos todo. Y esto, pues de alguna otra manera le permite al cliente pues entender, ¿no? Si hacemos un recorrido, Dani, en persona por el puente, mejora mucho la percepción, realmente mejora mucho la percepción. Y el cliente no necesita estar físicamente o tener un plano para mejorar esto, sino que lo puede hacer de una manera mucho más… La altura, ¿no? Algo que nos pasó, oiga, la altura de los barandales. Pues eran barandales muy, muy pequeños o eran barandales tremendamente gigantes, ¿no? Entonces, cuando empezamos a validar esto, pues le ayuda al cliente a entender un poco mejor su proyecto, ¿vale? Ahora, dijimos modelado, ¿verdad? Otra parte bien importante son las incidencias cuando validamos la información. Y para el tema de las incidencias es importante conectar con los que son responsables de asegurar la constructabilidad del proyecto. Que digo esto, aunque no está bien, asegurar la constructabilidad del proyecto, porque uno no debe diseñar para construir, sino construir para diseñar. Ojo, y son 2 cosas diferentes. Ahorita, por cómo estamos manejando los proyectos, pues estamos simplemente asegurando la constructabilidad. No podemos hacer mucho más ahorita, pero la idea es poder llegar a construir para un diseño, no al revés.
Entonces, en la parte de incidencias, como les mencionaba, la segunda parte es la parte de la coordinación. Y en la parte de la coordinación, no sé si podemos mostrar aquí la… Ok, perfecto. En esta parte de coordinación hay un flujo que tenemos que seguir. Muchas veces los proyectos en su fase de diseño se desfasan porque no tenemos claro quién hace qué y cuándo lo tiene que hacer, ¿sí o no? Y eso pasa en la vida real. Entonces, ¿quién tiene que hacer qué y cuándo lo tiene que hacer? Entonces, ¿quién crea la incidencia? Pues la persona que está haciendo el modelo, la persona que está analizando, que está construyendo virtualmente. ¿Quién debe atender esa incidencia? Pues la persona que hizo o está el encargado de gestionar el diseño, ¿no? Llámese el proyectista, el estructurista, el especialista de instalaciones. ¿Quién debe validar eso? Y ojo con este punto porque sé que hay muchos constructores acá. Construcción no se mete en un proceso de estos. Entonces se quedan calladitos y cuando les llega todo el proyecto, pues ahí sí empiezan a sacar su, es que no estoy conforme, es que esto no es así, y sale la retaíla de todas las cosas que no están conformes. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Para nosotros es supremamente importante que en esta parte o en esta parte, según lo defina la empresa, esté presente el área de construcción. Alguien que sepa que ese diseño es funcional y que se puede construir, porque no nos dejemos mentir, pues el diseñador es diseñador y los que presupuestan, pero pocas veces entienden cómo se construye en obra. Y eso es el principal problema de disfuncionalidad de espacios y de proceso constructivo en el proyecto. ¿Vale? Razones por las cuales se atrasa un proyecto de obra es porque le toca al maestro de obra, al superintendente, ver cómo le hacen para construir lo que diseñaron, porque pues también locos los de diseño, ¿no? Diseñan desde el decorativo, le decimos nosotros, no el corporativo, sino en el decorativo. Entonces, tiempos, ¿quién es responsable y en cuánto tiempo? O sea, tiene que haber un tiempo y una rigurosidad de cuándo tiene que responderse, porque todos tenemos un montón de chamba que hacer, pero esto es supremamente importante para que el proyecto salga en tiempo. Tratemos de apagar menos incendios y poder planear un poquito mejor, y esta es la manera de hacerlo. ¿Vale? Entonces, ahora sí, con esto se crean incidencias. La incidencia básicamente, ¿qué es? Pues algún vacío, error de la información que lo que hace es pues no lograr empatar toda la coordinación del proyecto. Para visualizar en el rol de clientes, en el rol de inversionistas, de dueños, pues ellos tampoco quieren entrar al estómago de esto, pero para eso pues pueden tener un reporte. Yo no sé ustedes, pero a mí me llegan alrededor de unos 85 correos al día y revisar correos está de para arriba. Normalmente en segunda jornada de la noche es que uno hace eso, ¿verdad? Entonces hay que buscar un lugar, un entorno común de datos, y luego lo van a escuchar más, donde podamos tener qué pasó, ¿no? Buscar la línea del correo, ¿quién lo mandó? Pepito. Ay, Pepito, ¿quién se lo mandó? Ah, es que yo no estaba copiada. ¡A la mecha! ¿No? Entonces todo esto lo podemos centralizar y poder tener un historial de cómo, qué, cuándo hizo, quién dijo qué, quién dijo que quitaran la varilla de 8 y metieran la de 6, no sé, todo eso lo podemos hacer y lo podemos registrar aquí de una manera mucho más sencilla para poder tener un seguimiento. Entonces este punto es bastante importante. Ahora, si quieres nos vamos al de Navisworks, Dani, para ver el proyecto completo. Cuando ya logramos resolver todo y logramos coordinar el proyecto, cuadrar colisiones con el equipo tanto de diseñadores como de construcción, pues tenemos la habilidad de poder ver el proyecto, recorrerlo antes de, y de ahí podernos pasar una parte bien importante que es la parte de costos. Y necesitamos hacer un trabajo muy sencillo. ¿Por qué? Porque los costos se hacen de dos maneras aquí en México. Uno, utilizan un software muy común que es el Neodata. Otro lo hacen en Excel, que el Excel, Dios bendiga el Excel, ¿no? Porque el Excel sirve para hacer de todo. Yo he visto hasta planos en Excel. Entonces fíjense, el Excel se vuelve es una herramienta tan funcional, pero la de verdad que, perdón la palabra, la prostituimos tanto que realmente no logramos empatar ese Excel con lo que dice el modelo. Entonces, imagínense que se actualizó, no sé, el espesor de la losa, o cambiaron una orilla, cambiaron los estribos, no sé qué. Pues el Excel, cuando alguien sepa, me pasa el dato y le muevo, ¿no? Si no le pasó el dato, murió. El Excel vive en otro mundo, es un ser supremo
que está aquí arriba de todos, pero vive en otro mundo que no se conecta. Entonces, es importante que logremos, y ojo con esto, el éxito de esto es la conexión. Si no logramos buscar esa conexión entre el modelo, los costos, la planeación de obra, difícilmente vamos a lograr tener un proyecto exitoso BIM. Y un proyecto exitoso de construcción, no solamente hablando de BIM, sino en general. Entonces, fíjense, al final el cliente puede ver su proyecto aquí directamente, no hay necesidad de que se meta a Navisworks ni nada, sino que puede tener una visual de, oiga, pues ya entendí cómo está el proyecto, aquí ya colocamos la parte de las terracerías, la parte del puente, y luego les cuento qué pasó con esos puentes porque fue algo bien curioso. Entonces, ya el cliente tiene una percepción diferente, puede hacer el recorrido y ya cuando dice, ok, ya solucionamos el problema, ahora costeémoslo, ¿no? Y ahí viene la parte interesante. En la parte de costeo, nosotros desde, si quieres vete un segundo al Revit, la lógica de esto es poder ligar toda la geometría con los costos, ¿sí o no? O sea, yo tengo una matriz de precios unitarios, tengo recursos y con esos recursos, pues, no sé, losa, pues, ¿qué tengo en materiales, mano de obra, maquinaria y subcontratos, ¿no? Entonces, importante que el que hace los costos no necesita saber modelar, pero sí necesita hacer una serie de pasos muy metódicamente para poder lograr preensamblar el precio unitario. Muchos de las, y no solamente a nivel privado, sino también a nivel público, no hacen las matrices de precio. Y eso es un volado, literal. ¿Por qué? Porque por más históricos que tengan, las cosas cambian, señores. Entonces, tratar de decir que paramétricamente, pues sí, vea, para arriba y 10, 15% de variación para arriba o para abajo, porque no hay más que hacer. Entonces, aquí importante, no me voy a detener mucho en este tiempo, en esta parte para no tomar mucho tiempo, pero básicamente lo que podemos hacer aquí son dos cosas. Ligar geometría con datos. ¿Cómo ligo geometría con datos? En esta parte hay un ribbon que nosotros podemos tener para poder editar los tipos de familia. ¿Qué hacemos aquí? Ligamos el elemento con los datos de un catálogo de materiales, recursos, mano de obra, para poder preensamblar. ¿Y qué tiene que hacer la persona de costos? Ser muy cuidadosa y muy metódica de poderlo tener todo completo. Para eso en la parte de auditar modelo, cada vez que el cliente termine o el de costos haga su proceso, cuando le de auditar modelo puede validar qué de todo lo que tiene en su modelo le faltó. Entonces, es una parte para decir, bueno, pues me faltó, me voy a ese elemento específico, lo preensamblo y listo. De ahí, ¿qué sale? No sé, Dani, si le podemos dar a catálogo de conceptos un segundo, el botoncito de catálogo. Lo que obtenemos de aquí simplemente es un preensamble, donde esto lo vamos a trabajar en otra zona mucho más fácil, un ambiente mucho más sencillo para el de costos, donde si se fijan aquí está la familia, por ejemplo, losa de acceso y toda la información o todo lo que deberíamos contemplar para ejecutar esa losa de acceso. ¿Okay? Esta información, como les dije, pues trabajarla desde Revit, zapatero a tus zapatos. Revit es un programa de modelado, no es un programa de costeo, entonces tratemos de buscar la manera de hacerlo. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, cuando esta información ya se tiene y tú generas, le aplastas por aquí un botón y lo mandas a otro lado, llega una interfaz que es mucho más conocida para el usuario de Excel y o para el usuario de Neodata. Entonces aquí nos vamos para presupuestos otra vez. Ok, entonces esto ya se le hace más conocido a los de costos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tienen aquí, y esta es la parte interesante, ¿dónde se cometen los errores al momento de ligar modelo con costos? Uno, que a pesar de que yo tengo los generadores o las cuantificaciones, normalmente hay errores de dedo o de comunicación entre el que pasa y el que entendió. Es que yo entendí que este era así. No, mano, no se entiende así. ¿Okay? Es que aquí nosotros lo cuantificamos por metro lineal. Ok. ¿Y el metro cuadrado? No, aquí es por metro lineal. No, esto puente lo hacemos por unidad. Ok. Entonces, tratar de forzar a la compañía que adopte algo que viene del mercado no está bien, pero lo que sí está bien es poderle abrir las posibilidades de cómo lo puede hacer. Aquí la ventaja es, por ejemplo, en la parte de piso de losa de concreto, pícale en la parte de unidad, Dani, ustedes pueden tener todo lo que viene en el modelo ya ligado en las unidades que son metros lineales, metros cúbicos, unidades, kilos, lo que le aplique, ¿no? Entonces, eso permite quitarnos el primer momento de pánico, que es tratar de machar
conceptos de costos con conceptos geométricos, ¿vale? Paso número 1. Paso número 2, que siempre se comete en la parte de gestión de costos, los análisis. Como son tantos análisis y aquí son bien granulares en México, la verdad sí me ha sorprendido la granularidad de costos que hacen aquí en México, pues un error humano es totalmente viable. O sea, es tanta la cosa que para que el mejor analista de precios unitarios la embarre, está fácil. Entonces, si ustedes le pican, sí que abramos una matriz. Hay una parte que es bien importante y es ayudarle al de costos a que mínimo le demos unos warnings de que el proceso está bien. O sea, eso es auditar el proceso. Y es parte de lo que tenemos que hacer. Si queremos llegar a la calidad total del proceso, necesitamos auditar las partes. Y en esa auditoría de partes es poderle dar al de costos unos warnings de que, a ver, si el concepto está en metros cuadrados y tú por alguna razón en unidad de rendimiento le metes otra cosa que no sean metros cuadrados, cualquier cosa, pues dale un warning, ¿no? Oye, pues no tiene rendimiento. Si no tiene rendimiento, dale un warning porque algo está pasando. Entonces, eso hace que por lo menos tenga la sensibilidad de que el mismo software es donde la tecnología debe apoyar el proceso humano, le puede ayudar a facilitar su proceso que él sabe hacer, porque la computadora nunca va a saber cómo hacer, bueno, nunca no, faltará mucho tiempo todavía para que pueda realmente asociar todos los rendimientos. Mientras tanto, pues tenemos un montón de gente supremamente preparada de analistas de precios que necesitan herramientas que faciliten. El Excel, pues no siempre lo facilita, pero sí hay que darle ese tipo de herramientas. Total, que cuando ya tenemos eso, si quieres devuélvete a la parte de presupuestos, podemos empezar a ensamblar precios unitarios, podemos empezar a ensamblar el presupuesto de obra y podemos tener en la parte de arriba herramientas muy prácticas para poder entender cómo va a ser mi gestión de materiales. Y aquí yo sé que están ya los residentes superintendentes de obra. Cuando tienen una parte de explosión de insumos, ustedes quieren saber qué se utiliza en qué, ¿no? Porque muchas veces, pues no sé cuántas toneladas de acero, híjole, y cuántos para muros, cuántos para cimentación, a veces no lo tenemos, ¿ok? Entonces sí es importante que con el modelo podamos ligar eso. Cuando ustedes le den en explosión de insumos, pues pueden tener ustedes la validación de qué material está en qué concepto, cuánto, ¿sí? Y ahí pueden ustedes hacer validaciones tanto de cantidades, precios, etc, etc. Bueno, no me voy a tener más en esta parte, el hecho es que sí se puede, fíjense, ya ligamos modelo con costos, ahora la parte que normalmente nos cuesta. Y les digo que nos cuesta no porque hoy en día no lo hagamos, el problema es que hoy en día nos sentimos felices por el hecho de solamente simular el proyecto en un timeliner. Entonces, nomás ver cómo el BIM se construye y el proyecto se construye, ese es el wow effect, no, ya, nos sentimos realizados. Y ahí es donde fallamos, porque realmente esa es la puntita del iceberg. Pero toda la información, que si hubo una buena gestión de modelo y de información, todo eso se puede explotar y lo vamos a ver cómo. ¿Ok? Entonces entramos en esta parte donde aquí tenemos toda la información del proyecto, toda la información de equipo, materiales, mano de obra, ¿ok? Y esta información se liga con el modelo. ¿Cómo lo hacemos? Y aquí viene una herramienta que yo sé que es un BIM Forum, pero es que hace parte de todo el compendio de excelencia operacional, que es la parte de Lean. Ok, ¿cómo lo hacemos? Los que sepan o no sepan, Lean Construction es también una metodología, es una filosofía que busca cero desperdicios y tiene diferentes herramientas. Una de las herramientas más comunes es la gestión de los flujos de trabajo a través de algo que se llama Last Planner System o sistema de último planificador, que lo que hace es que toda esa Gantt chart que ustedes hacen de 1800 líneas con no sé cuántas subdivisiones, 7, 8, 9 niveles, pues pueda ser digerible. A ver, señores, seamos conscientes, si no somos capaces de cumplir las primeras 4 líneas, ¿ustedes creen que vamos a cumplir la 1200? No, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos esforzamos en hacer unos GAN súper grandes que nadie entiende, que aquí es el de confunde y reinarás, ¿no? Presentan y colocan en la pared un Gantt chart supremamente gigante, doble plotter y todo el tema, pero realmente nadie le hace seguimiento. El seguimiento se lo hace el superintendente cuando le pega un reglazo al mosco y lo deja ahí. ¿No? De resto nadie le hace seguimiento a esto porque es muy difícil. Oiga, hay que cambiar tal actividad, rezarle el de arriba para esperar que hayan quedado bien cuadradas las secuencias y que no se dañe, ¿no? Entonces, términos generales, fíjense, este es el modelo que vimos al final, lo cargamos
Y esta viene a ser, con la granularidad que ustedes lo manejen, el plan de obra, ¿no? Importante o pasos principales del tema de Last Planner System: 1, manejar un plan de obra general o master schedule, pasarlo a una planificación intermedia que son 3-6 semanas, que es lo que realmente nosotros podemos controlar, ¿sí? Porque pues si hay 89 semanas, pues el 89, el nivel de certidumbre es bastante bajo. Y poder hacer la parte de procura, entender la parte de riesgos, restricciones que tenemos y poderlo bajar a un plan semanal. El plan de acción, que tiene que ser el estandarte del superintendente de obra, donde agarre a todos sus contratistas y sobre un plan que ya supieron qué se debe hacer, qué se puede hacer y qué vamos a hacer, eso sea lo que gestione, ¿vale? Entonces, aquí lo que hacemos es, ven ustedes su programa, hacen ustedes dale play, hacen ustedes su validación. Hasta aquí es donde conocían, ¿no? O sea, la simulación. Ok, va. Entonces, en esta simulación, listo, veo cómo se construye, la secuencia, la cosa, pero oiga, ¿esto qué implica? ¿Qué gente necesito? ¿Qué material necesito? ¿Para cuándo lo necesito? ¿Qué necesito? Esas son las partes que nosotros las hacemos en un Excel, las hacemos en una hoja, le pedimos al almacenista que saque ahí el dato rapidito, pero lo importante es poderlo tener aquí. Entonces, en cada actividad podemos machar la información, tanto de, bueno, antecesores, equipo, materiales, mano de obra necesaria para hacer esa actividad. ¿Por qué? Porque normalmente a nivel privado y o público pagamos por avance de obra, ¿sí o no? Entonces, si pagamos por avance de obra, necesitamos saber cuánto equivale ese paquetito de trabajo, y ese paquete de trabajo, pues, ¿qué implica? A nivel de, por ejemplo, si hacen compras consolidadas, pues, a ver, ese paquetito que implicó en concreto, en acero, en desmoldante, etc., etc. Entonces, esta parte es principal. Nos vamos a una segunda parte. No les voy a decir mentiras, que es que esto se hace en 3 minutos. No puedo decirles eso, no puedo decir mentiras. Esto implica planeación, implica tiempo. No les voy a decir que, les puedo decir que es menos tiempo de lo que ustedes se gastan haciendo un Gantt. Eso ya es ganancia, porque hacer un Gantt de 1800, pues los que hacen programación de obra, no me dejarán mentir, nos gastamos un buen de tiempo haciéndolo. Entonces, ojo, viene la parte de look ahead, que lo que les digo en la parte de look ahead, si quieres vámonos un segundo a look ahead, Dani, en la planeación intermedia. Lo que hacemos aquí en la parte de look ahead es poder entender la ruta crítica, ¿no? La famosa ruta crítica. ¿Cuáles son las actividades de ruta crítica y qué nivel de criticidad tengo? Hay gente que se preocupa en hacer los baños cuando ni siquiera ha terminado de hacer la cimentación. Pues los baños ahorita no son ruta crítica. La ruta crítica la mayoría de las veces se entorna en estructura, que es mi holgura cero prácticamente. Entonces, aquí podemos ver qué grado de criticidad tenemos. Y esto es bien importante porque nos ayuda a entender en dónde colocar las prioridades. Ustedes tienen 20,000 contratistas en obra, pero no pueden atender a los 20,000 al tiempo. Entonces tienen que enfocar su tiempo en lo que realmente es crítico y en lo que realmente es primordial. Y esto es una herramienta que les permite hacer eso. Y interesante la parte de procura. Y nos vamos para la parte de procura. ¿Por qué? Porque la parte de procura me ayuda a mí a entender mi logística de obra. ¿Cuántas veces hemos dejado de colar concreto? ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer actividades porque no está el lavamanos en obra, no está el acero en obra, no llegó el acero, no llegó el concreto? Bueno, el concreto llega. Entonces, el concreto llega, tarde pero llega. Entonces, fíjense, aquí pueden gestionar mejor la parte de logística de materiales, y esto es un punto bien importante porque, y no me dejan mentir tampoco en esto, llamamos al corporativo, al decorativo, y le decimos al de abasto, señores, nos hace falta esto, no nos llegó. Oh, el tipo tiene 100,000 cosas que hacer, que se le olvidó gestionar esto. Oye, ya no colamos, oye, no me avisaste, oye, yo te dije, te mandé un correo la semana pasada que pararas la producción de acero, que no me llegue el acero porque pues tengo un atraso de 5 semanas. No, sorry, ya te va a llegar, y ahí el acero pudriéndose, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que empezar a gestionar y que con este tipo de herramientas podemos llevar una gestión de qué tengo programado, o sea, qué tengo que hacer, qué tengo aprobado, porque lo aprueban, muchas veces llamamos ahora, ¿por qué no me ha llegado? Ah, es que el jefe no ha aprobado. No, es que está en ruta de aprobación. Caramba, entonces alguien tiene que hacerle seguimiento a esta parte. Ordenado, si realmente ya levantaron la famosa orden de compra. Entregado en obra, ver con el almacenista, oiga, llegó, no llegó, llegó, no llegó, y finalmente listo. Listo es cuando pues ya lo consumí. Entonces esta parte es un screen
o un dashboard bien fácil, porque es un drag and drop, pero le permite a uno hacer una gestión mental efectiva de la parte de logística. Ya cuando sé que todo está, porque por ejemplo, si no tengo el acero y tengo programada la cimentación, pues compadre, creo que no vas a poder hacer la cimentación. Entonces, para eso viene la parte del plan de obra, el último que es el work plan o el plan de trabajo, donde ese plan de trabajo ya nos enfocamos en lograr lo que sí se puede hacer. Si ya bajé de lo grande a lo pequeño y sé que no tengo restricciones de materiales, de mano de obra, de contrato, de aprobación del jefe, de lo que sea, soy capaz de enfocarme con mi equipo de trabajo en obra en hacer lo que tengo que hacer. Y aquí viene la programación de obra, que deberían tomarlo ustedes como praxis semanal con el modelo, porque esto ayuda mucho a entender, o sea, no es lo mismo, créanme, y la gente de obra no tiene el nivel muchas veces siquiera para leer algo, pero hay cosas o formas que nos sirven para poderles facilitar el trabajo a ellos, y es visualmente. Visualmente un obrero te entiende, visualmente si tú le muestras dónde es, te va a entender, pero si tú le pasas, es que hay que hacer el apartamento L171, pues no sabe qué es el L171, y menos si ni le explicamos, porque las reuniones los tienen los top, el líder de la cuadrilla, pero nunca el líder de la cuadrilla le baja la comunicación al de abajo. Entonces es bien importante ser claros y utilizar este tipo de herramientas para gestionar el plano, el flujo de trabajo. Y aquí básicamente ustedes tienen un buffer o lo que está comprometido, ¿ok? Todo lo que sí se puede hacer, y aquí es donde empiezan a hacer ustedes la gestión. ¿Qué se compromete? A ver, Pepito Pérez, vamos a hacer X, Y, Z, ta. Y durante la semana, pues podemos empezar a hacer esto. Listo para revisión, para que la persona de calidad o el superintendente diga, ok, aprobado. Y cuando eso pase, al final de la semana o al final del tiempo que ustedes definan el sprint o el plan de trabajo, pues pueden definir qué está aprobado, qué no, validen, y ahí es una parte interesante, nos vamos a la parte de dashboard, gestionen su obra. Un indicador que no se ve no cambia. Y no me van a dejar mentir, cuando uno ve un indicador en rojo, hijo, empieza a subir de a poquitos, porque a nadie le gusta estar en rojo, rojo es en pánico, ¿no? Entonces, sí es importante en la parte de dashboard, Dani, medir la gestión, y aquí hay una cosa que al final de este trabajo en temas de las planners se hace, que es el PPC o es el plan de cumplimiento. ¿Cuánto cumplí? Dije que iba a hacer 10 actividades, ¿cuántas hice? ¿Cuántas no hice? Y importante, ¿por qué no las hice? ¿No? Razones de no cumplimiento, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿No llegó? ¿Se enfermó Pepito? ¿Qué fue? ¿No? Y eso ayuda a que el trabajo de ustedes pasen de ser unos excelentes bomberos apaguincendios a ser realmente unos planificadores y gerentes de proyecto, que es lo que deben ser hoy en día en las obras. ¿Con qué? Con este tipo de herramientas. Nuestro chismógrafo o bitácora, ¿quién hizo qué? ¿Cuándo lo hizo? Toda la parte de productividad, la parte de plan de porcentaje de plan completado del sprint, y eso nos ayuda a ir gestionando. Y esto, señores, lo pueden ustedes ver también a nivel de números. En empresas que tienen un poco más establecido la parte financiera, pueden entender cómo ha sido el gasto de lo planeado y lo ejecutado acá. ¿Y cómo lo pueden hacer? Porque ya le metieron datos, señores. Entonces no es un modelo, una cajita de Kellogg's, le llamo yo, el modelito, sino es un modelo con información. Entonces de esa información la pueden explotar, pueden validar cuánto tenían planeado, cuánto tenían costado, cuál es el valor ganado de su proyecto, y eso les ayuda a ajustar a ustedes y hacer una labor realmente de planificación y no como hoy en día la tenemos. Listo, entonces así más o menos conectamos. Por temas de tiempo no nos podemos entrar en detalles, pero nada más quería darles una brochada para que vean que sí se puede. Y vamos a ver qué nos pasó cuando hicimos este proyecto. Me interesa que vean ustedes el testimonial del cliente para que entiendan cómo lo hizo. Dale, Dani. Bueno, pues los principales problemas o situaciones que nos encontramos cuando nos adjudican un proyecto, ya hablábamos una vez, es primero ver la realidad de ese proyecto, ver si realmente corresponde con lo que tienes que construir. Muchos de los proyectos no están perfectamente adaptados a la realidad.
porque BIM nos ayuda a tener una mejor comunicación entre todos los equipos del proyecto, asegurando un mejor control de los cambios. Primero integramos toda la información de planos 2D en un modelo tridimensional, para después hacer un cruce de ingenierías e identificar las interferencias, asegurando que al momento de construir tengamos menos errores de los que tendríamos normalmente. Una vez generado el modelo, explotamos la información de ese modelo para obtener un catálogo de conceptos que a fin de cuentas representan los insumos de nuestro proyecto. Entonces, un modelo como este lo que puede servir es para ver sobre todo el tipo de interferencias, situaciones y ver fundamentalmente los errores de proyecto y los volúmenes. Es un trabajo importante que hay que hacer desde el principio, que lo ideal sería que hubiese hecho desde la fase de proyecto para, desde la fase constructiva, continuar con él. Pero bueno. Entonces, bueno, si quieren, esto es simplemente un caso para ver qué y para mostrarles que sí se puede hacer la implementación en una infraestructura, porque yo sé que han visto ustedes casos de edificaciones, como lo hemos mencionado, pero me interesa que vean que pues, BIM no es selectivo, no, es que esto es para no. Realmente se puede aplicar y solamente depende de qué tanto hambre tengo yo de hacer las cosas bien, porque si hay hambre de hacer las cosas bien, todo esto se puede implementar, y más en un sector, en el sector más grande, que es la infraestructura, pues hay mucha área de oportunidad. Resumamos ahora sí la parte de beneficios. Esto es muy rápidamente, por temas de confidencialidad no podemos dar datos de dinero, pero hicimos la conversión de costo directo sobre ahorros que se tuvieron. Ojo, ahorros, entiéndanse bien ahorros. Normalmente la gente siempre dice, ¿y cuánto me voy a ahorrar? Y esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué tanta certidumbre voy a tener de mi proyecto? ¿Por qué? Porque muchas veces el modelo puede que te diga, oye, pues costeaste un Ferrari en $1.000.000 de pesos, pero papá, el Ferrari te vale $1.500.000. Nada más que tú, por tus temas y por todo lo que traías, pues le faltaban las llantas, le faltaba el propulsor, le faltaban un montón de cosas. Entonces, ojo, aquí es los deltas, ¿ok? Que tener la certidumbre del proyecto, ¿cuánto vale? Ustedes tienen que colocarle el número a la certidumbre y realmente hacer las cosas bien desde el principio, porque tener previsualización de un proyecto y garantizar la constructabilidad del proyecto desde el momento 1 les va a prevenir muchas cosas durante la obra. Entonces, este tema es bien importante. ¿Qué se logró en términos generales? Interferencias, vieron que el tramo pequeño son 7 kilómetros, pero pues interferencias y cruces en las estructuras de pavimento y en las alcantarillas están totalmente desfasadas con el tema del pavimento. Desfases en ejes horizontales de 2 metros y verticales de 1,5, esa es la parte que les decía que es curiosa. Se supone que sí debería haber coincidencia entre mis estructuras y mi pavimento, ¿no? mi estructura de pavimento, pues traían un desfase bastante notorio en la parte de donde estaban ubicados los puentes, y ahí había 2 opciones. Uno, que se lo encontraran porque no, era algo que no había visto el cliente y que lo vimos cuando ya empatamos todo esto. Y eso hubiese implicado un costo, nosotros calculamos el costo de hacer todo el movimiento que se tiene que hacer y es un costo que no estaba previsto en lo que se contrató. Entonces, toma tu nota aditiva para el gobierno y decirle, pues señores, ustedes me entregaron esto, yo construí esto y ahí te va la sorpresita, ¿no? Variaciones en topografía inicial versus topografía LiDAR, nosotros utilizamos aquí un láser para poder hacer la validación topográfica, y entre lo que entregó SST versus lo que tenemos nosotros o lo que se levantó a nivel de topografía, hay variaciones de 6% del volumen. Entonces, pues, si contemplamos una carretera de no sé cuántos metros, imagínense la lanita que se pueden ahorrar, o mínimo el dinero que pueden eficientar en otras cosas, o acomodarlo en las partidas que normalmente no contemplamos. Y variaciones económicas volumétricas y ahorros en reprocesos estimados en 1.3% sobre el costo de ese tramo. ¿Ok? Pónganle ustedes un número, hagan el ejercicio y pues más o menos es para que ustedes tengan una visualización de cuánto es. De eso fue aproximadamente un 0.7, 0.6 en temas de desfases volumétricos, 0.7, y el resto fue para temas de reprocesos, movimientos de alcantarillas, movimientos de puentes, etc. Cosas que se hubiesen tenido que pagar pues por el simple hecho de no tener la previsualización desde el principio, ¿ok? Importante de esto, y ya con esto me retiro,
por favor, recordemos que esto es algo necesario. Recordemos que BIM no solamente es una herramienta o un software o muchas cosas, depende de nosotros que articulemos bien el mensaje afuera. Afuera realmente el término se ha prostituido y mis colegas no me van a dejar mentir, cada vez que hablamos con alguien y le preguntamos por BIM, pues nos dicen cualquier cosa, pero necesitamos que articulemos bien. ¿BIM qué es? BIM es una metodología de trabajo que permite hacer las cosas bien desde el principio. BIM permite de alguna otra manera predecir el futuro y esa parte es con lo que ustedes se tienen que quedar. Que si se puede hacer, les estoy demostrando que sí se puede hacer, pero depende mucho de la convicción que ustedes tengan para poder cambiar lo que hoy en día estamos haciendo, ¿vale? Gracias. Agradecemos la participación de la ingeniera Ailín con esta charla y le pedimos al doctor Luis Enrique Mendoza Puga, director de la División de Ingenierías de la Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato, pase al estrado a reconocer a nuestra ponente. Sí, muchas gracias por su amena conferencia. Le vamos a dar entrega de un reconocimiento que otorga el comité organizador del Foro BIM 2020 a Ailín Juliet Hernández Lamprea. Muchas gracias por su colaboración, por su apoyo. Un aplauso, por favor. Gracias. Gracias.